La hematofagia es el hábito de alimentación de aquellos que se nutren con sangre. Representa una forma de ectoparasitismo. Entre los casos más notables de hematófagos están los mosquitos, los que solo las hembras son hematófagas, las garrapatas, los zancudos, las pulgas y piojos. Algunos nematodos intestinales, como los ancilostoma, se alimentan de sangre extraída de los capilares del intestino. Y alrededor del 75% de todas las especies de sanguijuelas, un anélido de vida libre, son hematófagos. Era el año 1880 y reinaba la tranquilidad. La gente no estaba acostumbrada al desorden, mucho menos a que sucedieran cosas sin explicación alguna, como lo que pasaría después. Se dice que a la región llegó un desconocido, un europeo millonario que adquirió una propiedad valiosa en los alrededores. Se rumoraba que era un conde, un hombre de alta alcurnia, muy solitario y huraño. Alguien de raros comportamientos, que vestía de negro. Un personaje bastante peculiar de hábitos nocturnos. Por ese tiempo empezaron a ocurrir eventos inusuales que despertaron la preocupación de los pueblerinos. La paz se desvaneció y los lugareños no entendían lo que estaba pasando. Al encontrarse algunos cuerpos extraños, los azotó el temor y la incertidumbre, pues eran restos de animales sin una gota de sangre. Todos los días se encontraban varios perros y gatos muertos. Lo más sorprendente fue que aparecían totalmente drenados y con dos pequeñas perforaciones en su cuerpo. Al principio se pensó que una rara enfermedad acababa con los pobres animales, pero después los acontecimientos tomaron un giro distinto. Se presentaron episodios aterradores. Primero comenzaron a esfumarse los indigentes, después otras personas que tenían familia. Con ellos se terminó la paz y surgió la sospecha de que una criatura perversa acechaba por aquellos lares. Pero todavía faltaba más, pues en cierta ocasión descubrieron algo que los dejó helados: el cuerpo de un humano. Los murciélagos vampiro son una subfamilia de los quirópteros y los tómidos, que se nutren con sangre, rasgo nutricional denominado hematofagia. Hay tres especies de murciélagos que se nutren únicamente con sangre: el vampiro común, el vampiro de patas peludas y el vampiro de alas blancas. Las tres especies son nativas de América, extendiéndose desde México a Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. En el cuello de un cadáver pudieron apreciarse dos extraños orificios, de los cuales ya no escurría ningún líquido escarlata. Tal incidente desató el pánico. Entonces el terror se apoderó de los lugareños, porque se recordaron al foráneo. Presentían que en esos rumbos rondaba un vampiro que exterminaba a sus seres cercanos. En el folclore europeo, así como en la cultura global contemporánea, los vampiros son muertos vivientes, depredadores y chupadores de sangre, que a menudo visitaban a sus seres queridos y causaban problemas o muertes en los vecindarios que habitaban mientras estaban vivos. En Europa, la mitología griega incluye la leyenda de Lamia, hija de Belo, rey de Libia, quien por sostener un romance con Zeus sufrió la ira de la diosa Hera, que asesinó a sus hijos y la convirtió en un monstruo despiadado que mataba niños y seducía a viajeros extraviados para devorarlos y alimentarse con su sangre. Otro mito griego es la Empusa, ser monstruoso con pies de bronce, que podía transformarse en una bella mujer para seducir a los hombres y beber su sangre o devorarlos. En las leyendas romanas se habla de los Strigoi, deidades con rostro de mujer y cuerpo de pájaro, que absorbían la sangre de los humanos mientras estos dormían. Se creía que aquel hombre de modales raros era el culpable de esas horrendas muertes. Unos sostenían que se trataba de un personaje siniestro que deambulaba por los callejones en la oscuridad de la noche. Aseguraban que ya lo habían visto realizar actos turbios. Cada indicio señalaba al malvado extranjero. Las murmuraciones se extendieron por todo Guadalajara, incluso en rancherías aledañas. Entonces los pobladores se reunieron en busca de una solución. Se acordó vigilar al hombre de negro y se formaron cuadrillas para seguir de cerca al intruso. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según la conceptualización de Carl Gustav Jung, que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así, sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o de la mujer, latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. La cacería había empezado. Pronto conocerían la verdad, algo que ya imaginaban. Tal vez se interese en leer la siguiente historia. Leyenda del Puente del Diablo. La cacería había empezado. Pronto conocerían la verdad,
algo que ya imaginaban. Un día, casi al amanecer, se escuchó un chillido que fue apagándose lentamente. Era un alarido que anunciaba fatalidad y desgracia. Provenía de alguien que se había topado con el horripilante monstruo, una criatura demoníaca que se movía entre las sombras. Esto le robaba el aliento de su vida. De inmediato la gente la acorraló y se vio perdido. Se asombraron al reconocer la figura del excéntrico millonario. Habían acertado, pero se sabía que aquel tipo era el vampiro de Guadalajara, ese que estaba sembrando el pánico en la región, un muerto que se alimentaba de los vivos. De pronto alguien propuso quemarlo y clavarle una estaca en el corazón. Algunos opinaron que debían decapitarlo y enterrarlo en un pozo profundo, de donde ella nunca saliera. En las historias de terror se decía que ese tipo de engendros a veces regresaban del más allá para continuar haciendo daño. De un camichín sacaron una vara puntiaguda y enseguida lo hundieron con fuerza en el pecho del forastero. Así pagaría por todas sus fechorías. Después le cercenaron la cabeza y lo sepultaron en el panteón de Belén. Existen personajes reales cuyas vidas inspiraron la figura del vampiro en el folclore y en la literatura de ficción contemporánea. Vlad Drácula, también conocido como Vlad III o Vlad Tepes, es un notable héroe nacional romano que en el siglo XV luchó contra la invasión de los otomanos y es famoso por la crueldad de sus métodos. Inspiró la novela Drácula de Bram Stoker, por lo cual es relacionado con el tema, aunque no existe evidencia histórica que bebiera sangre de sus víctimas, ni las leyendas locales lo señalan de ser vampiro. La condesa Elizabeth Bathory, importante aristócrata húngara y famosa en su época en Europa por su belleza, fue acusada de secuestrar en su castillo de Katice en la actual Eslovaquia a numerosas doncellas vírgenes, nobles y campesinas, a quienes torturaba y desangraba hasta la muerte para obtener la sangre que usaba en sus baños y bebía, como parte de prácticas de magia negra en que era asistida por un séquito de brujas. Esto bajo la creencia de que así conservaría su belleza y juventud. El corto proceso, ordenado e impulsado por el emperador Matías II y el Palatinado, finalizó el 7 de enero de 1611, y mientras sus cómplices fueron torturadas y condenadas a pena de muerte en la hoguera, Elizabeth, por su condición aristocrática y la importancia política de su estirpe, solo la condenaron a vivir emparedada en sus aposentos, que fueron sellados para siempre, y en los cuales uno de sus carceleros la encontró muerta en agosto de 1614. Sobre su tumba colocaban una pesada lápida, sellando su condena en el inframundo. En un tiempo trascendió que en el panteón de Belén de Guadalajara se hallaba la tumba del vampiro. Supuestamente, ahí estaba enterrado un nefasto ser que solía alimentarse de sangre humana. Fueron tejiéndose historias inquietantes que el mismo vulgo difundió, y así se extendió la existencia de una macabra aberración. Luego de transcurrir varios años, un suceso insólito se presentó. El raro percance turbó a los parroquianos. En aquella tumba maldita, la losa comenzó a resquebrajarse y desde las profundidades emergió algo que aterrorizaba a muchos. Unos llegaron a pensar que el vampiro había despertado y quería salir para vengarse. La gente advirtió que se trataba de un pequeño brote y, para sorpresa de todos, comprobaron que era una planta de camichín, así que confirmaba la historia del vampiro de la que tanto se hablaba. Un relato que, con el tiempo, se convertiría en una leyenda de Jalisco muy famosa. En una de ellas se afirma que, cuando esa misteriosa planta muera, la malévola entidad regresará, y esta vez no tendrá piedad de la humanidad. Ciertas versiones de la leyenda del árbol del vampiro mencionan que, en las ramas de esa vetusta planta, han visto brotar sangre. También dicen que en las noches se escuchan horripilantes alaridos. Quizás en esas señales se nos anuncia que muy pronto alguien retornará del más allá. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte y dar a like. Yo soy Jessica. Hasta la próxima.